Hoy en Los Doctores. Una pequeña cortadura, una ampolla o una lesión pueden convertirse en un problema serio en las personas adultas mayores. Hay que limpiarle las heridas, ponerle las cremitas, curárselo en sí, ponerle inyecciones para que pues no pase a más, ¿verdad? ¿Cómo se debe limpiar una herida y qué errores se cometen con frecuencia en casa? Descubra las respuestas más adelante. Además, el dolor de espalda no siempre es consecuencia de un esfuerzo o una mala postura. Hay muchas cosas que no las puedo hacer, como digamos limpiar ventanas, lavar, oficio de la casa que lo hacía y que no lo puedo hacer para evitar una quebradura. Nunca me he quebrado. Esos dolores fuertes también están relacionados con el desgaste de la columna, una condición que se desarrolla con el paso del tiempo y que puede afectar seriamente la calidad de vida. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta cita médica. Ya sabe usted que de lunes a viernes siempre nos encanta que nos empoderemos sobre nuestra salud y ya veía usted también cuáles son los temas que vamos a estar tratando. Así que vamos a arrancar hablando de este tema, el manejo de las heridas. Justamente a veces vemos cosas que damos como pequeñas, como cualquier cosita, pero resulta que una herida mal manejada realmente puede complicarse y generar ya problemas graves en nuestra salud. Hoy queremos aprender y de una vez vamos a aprender con la médico que nos acompaña el día de hoy. Ella es especialista en manejo de heridas. Usted ya la conoce, es aquí de la casa en Teletica, Joyce Barrantes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Hola, Jenny, muy bien. Un gusto tenerla con nosotros. Ay, el gusto. Y veíamos ahí ya las imágenes. Exacto, ¿verdad? Las primeras imágenes de las cosas más comunes que estamos recibiendo en el caso de ustedes en consulta. Y yo quería preguntarle de una vez, doctora, ¿cuáles son los errores más comunes que estamos cometiendo? Los ticos somos muy dados a cositas caseras, que si café, que si manteca, que si ponerme algo, que, ¿verdad? Una cremita que a veces viene sin ninguna receta. ¿Cuáles son esos errores que estamos cometiendo? Lo que pasa es que el adulto mayor, sabemos que existe la osteoporosis, que es como que el huesito se va haciendo como más frágil. Hay otro nombre que se llama dermatosporosis. Entonces, lo que hace es que la piel se hace muy, muy delgada. La piel tiene dos capas, la epidermis y la dermis. Entonces, estas se acortan y la piel queda sumamente frágil. Entonces, estos pacientes son muy propensos a que voy caminando y pego el bracito como en la cocina y se me hace como un desgarro cutáneo, que eso es como que la pielcita se viene hacia abajo. O estos usted los ve muy frecuentemente con estos hematomas seniles, porque nada más con solo golpear y ya se les hace la hematomita. Entonces, a veces se ponen tal vez remedios caseros que pueden más bien ser contraproducentes, porque la cicatrización de ellos es muchísimo más lenta. Por esto mismo, porque tienen más fragilidad cutánea, los vasitos de la piel están más expuestos porque perdieron esa estructura que los sostenía y los protegía. También el tejido celular subcutáneo baja muchísimo, entonces hacen lesiones por presión. Entonces, si ellos están acostaditos, normalmente el sacro, que es la parte de atrás de la columna, el huesito queda muy expuesto porque ya no tiene esa esponjita de antes, que era el tejido celular subcutáneo, y entonces empiezan a ulcerarse. ¿Qué hacemos? Entonces, por ejemplo, en el primer caso que nos daba usted, este tema de me golpeé, me arranqué, le decimos nosotros, ¿verdad? Un pellejito que anda ahí. Ajá. Y la primera vez que lo vemos es algo pequeñito, pero pasan los días y de repente, mira, ya eso no se le curó, dice uno, ¿qué le habrá pasado? Lo ideal ahí es volver a reposicionar el pellejito, no arrancarlo, sino que con un aplicador lo empiezan a reposicionar y lo tapan con un apósito que no sea traumático. ¿Para qué? Para que dentro de 5 días lo quita y ya está otra vez integrado a la piel. Cuando decís que no sea traumático, tal vez, porque apósitos existen varios, ¿cuál es el que se recomienda en este caso? Que utilicen el de silicón. El de silicón. Sí, nada de adhesivos, ni de microporo, ni espadrapos, ni las famosas estas maripositas. Ajá. Porque a la hora de que quitamos eso, esa pielcita que acabamos de volver a reposicionar se nos vuelve a abrir. Okay. Entonces, no adhesivos en adultos mayores. Hablando de brazos,
Hablando veíamos de en las brazos. imágenes también, ahora que veíamos los titulares y la introducción también a esta entrevista, en las piernas. Ajá. ¿Dónde se están ocasionando las lesiones más frecuentes en piel? ¿Qué deberíamos hacer y qué no hacer? En los brazos sigue siendo el mayor, Brazos. ajá, porque es como la parte que más fácil ellos golpean, además de que es el área como más fotoexpuesta. O sea, hubo un aumento del sol toda su vida en brazos, cara y en piernas también sucede. Los traumas de las piernas son muchísimo más cuidadosos, porque si hacemos un hematoma, si voy pasando y me golpeé con el banco, por ejemplo, entonces ese adulto mayor empieza y siente como que la sangre empieza un poquito como a regarse y ven el hematoma, pero no ven que adentro empieza a extenderse. Entonces a veces nos hacen hematomas expansivos simplemente por un golpe con un banco. Ay, sí. Y se dan cuenta hasta los días porque el dolor es muchísimo, porque se pone caliente, porque empiezan con fiebre y eso es un hematoma expansivo. Y ya casi vamos a hablar justamente de esos síntomas que nos indican, doctora, que es momento ya de no manejarlo en casa, sino de ir y acudir a los centros de emergencia. Tenemos el caso de doña Grace. Resulta, doctora, que doña Grace está cuidando a sus papás y está acompañándolos también en este proceso. ¿Le parece si vamos a conocer el caso y luego regresamos? Vamos a conocer a doña Grace. Con el paso de los años es común que la piel de los adultos mayores se vuelva más vulnerable a las heridas. Doña Grace Aguilar, vecina de Curridabat, ha vivido esta realidad muy de cerca al acompañar a sus padres en momentos en los que requirieron cuidados especiales. Por operaciones, ¿verdad? Los han operado, entonces hay que limpiarle las heridas, ponerle las cremitas, curárselo en sí, ponerle inyecciones para que pues no pase a más, ¿verdad? El cuidado de una herida va más allá de atenderla cuando aparece. También implica prevenir complicaciones y favorecer una adecuada recuperación. Doña Grace nos contó cuáles son sus recomendaciones. Tener todo limpio, ¿verdad? Tener sus pañitos, sus gasas y todo aparte limpio, ¿verdad? Estarles limpiando la zona, tener cuidado, mucho cuidado con eso. Ella quiso compartir un mensaje tanto para los hijos que hoy asumen ese rol de cuidadores, como para los adultos mayores que atraviesan este tipo de situaciones. Pues con ellos hay que tener mucha paciencia, porque ya casi es como un niño, ¿verdad? Muchas veces no se quedan queditos o no hacen caso, ¿verdad? Y los padres pues que hagan caso, ¿verdad? Con sus hijos, porque a veces cuesta. También su situación y explicarnos evidentemente cosas que estamos viviendo las personas que en casa tenemos algún adulto mayor que somos cuidadores, o incluso si usted también está atravesando por una de estas situaciones, queremos invitarlo para que nos haga sus consultas. Recuerde que en cuestión de minutos vamos a habilitar el espacio donde usted puede hacer su llamada telefónica y, ¿por qué no? Sabe que envíenos la fotografía. Si usted en su casa tiene alguna lesión, si está viendo algún familiar, algún amigo, dígale que de una vez envíe esa fotografía, porque hoy nos está acompañando Joyce Barrantes y ella nos va a estar ayudando también a identificar cuál puede ser el mejor manejo de esa herida. Hablábamos, doctora, entonces de los más comunes en brazos, los más comunes en piernas, que están relacionados solamente por el tema de edad, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, que tienen una caída, se raspan o una herida profunda? ¿Qué tipo de consideraciones deberían tener, incluso si estoy tomando algún tipo de medicamento? Por ejemplo, los anticoagulantes. Entonces, normalmente esos pacientes toman aspirinita para la presión o por referencia al cardiólogo. Ellos son más propensos a hacer sangrados más abundantes. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma que mi abuelito o mi mamá se golpeó y yo tengo que tener al tanto? Que la piel no se ponga caliente, que la lesión no aumente de tamaño, que no aumente el dolor, que no haya como a la hora que yo lo toque, como que fluctúe, o sea, o que los deditos se metan. Todas estas cosas son signos de alarma que yo tengo que consultar. En el adulto mayor es muy frecuente que por fricción, simplemente
no por golpe, sino que por fricción a la misma otra piel, hagan ampollas, ya los señores muy, muy mayores. Entonces, tener cuidado que esta ampollita, nada más ponemos los apósitos estos con silicón y los cubrimos y los protegemos con humectantes, y si es muy grande, tiene que acudir a atención médica, porque eso sí se puede infectar. ¿Qué hacemos con pacientes que están encamados, doctora, también, que tienden a hacer muchas úlceras, ¿verdad? Muchas veces los cuidadores intentan manejarlo, les ponen cremitas, incluso con cosas caseras, pero en ese caso, ¿qué le podríamos decir a una persona que hoy incluso está en algún proceso donde no puede moverse tanto? Y ahora usted bien nos explicaba, ¿verdad?, que también esa parte de la piel la perdemos y necesitamos más bien apoyo. El colchoncito que teníamos antes ya no existe, entonces suele pasarles en los talones y en el sacro, que es muy, muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambios de posición. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo más de 4 horas en esa misma posición sobre una superficie rígida, que en este caso sería el colchón, y la prominencia ósea donde pega al colchón, 4 horas, y ya ahí genera isquemia. Entonces ya ahí empezamos con una úlcera estadio 1. Entonces el cambio de posición cada 2 o 4 horas, calzarlo con almohadas, calzarlo de un lado, las escápulas también, porque ellos se desgastan mucho nutricionalmente, entonces pierden ese colchoncito, y entonces al estar sobre el colchón más tiempo, eso les genera una necrosis en la piel. Hay zonas en el cuerpo, doctora, pensando en caídas, que tienen una recuperación un poco más lenta, por ejemplo la rodilla. Sí, muchísimo. La rodilla, porque es la flexión. Entonces, donde usted camina, lo que vamos cicatrizando, pues vuelve a sufrir el trauma. Todas las partes que son como articulaciones, cara, todas estas lesiones que pasan en estos lugares, el tobillo, por ejemplo, porque se edematiza montones. El trauma en los miembros inferiores hace que haga muchísimo edema. Entonces, todo esto, yo preferiría que consulten a alguien especializado si las lesiones están en articulaciones o miembros inferiores. Y en ese caso, un especialista, ¿qué le recomendaría? Por ejemplo, las cremitas y las cositas que tiene que ponerse, andar siempre con esto que usted nos decía de silicón, o ¿cuál es el manejo? ¿Es diferente del resto? No, se maneja muy parecido, pero siempre cuidando la piel perilesional de los adhesivos. Entonces, si usamos vendajes, la venda clean, si usamos la venda blanca o la venda de gasa, nunca poner el adhesivo sobre la piel que está a la par, sino que fijarla sobre la misma venda que estamos colocando, como lo vemos aquí en el video, que se ve la venda donde se está colocando. Nunca poner ese adhesivo sobre la piel, sino sobre la venda, para que a la hora de quitarlo no me genere otro trauma adicional. Es decir, yo le doy una vueltita con la tela. Exacto. Y luego pongo el adhesivo. Exacto, para fijarlo. Entonces, no utilizar adhesivos. Las cremas hay que tener mucho cuidado cuáles estamos utilizando, porque en las farmacias es muy frecuente que encuentren combinaciones de cremas, y algunas de estas tienen esteroides. Entonces, al usar esteroides sobre piel delgada, lo que hago es que la adelgazo muchísimo más. Entonces, tener cuidado lo que le ofrecen en la farmacia. ¿Con qué me limpio la herida? Límpiela con el jaboncito normal suyo, porque esa pielcita, al ser tan frágil, pasan más frecuentemente los químicos que coloco acá, absorbe más fácil, entonces me quema el área. ¿Jabón con olor, sin olor preferiblemente? ¿Qué podríamos pensar incluso si voy al supermercado que no tenga algo? Neutro, o sea, busquen el jabón neutro, o lo más fácil, el jabón de bebé. Jabón de bebé. Ajá, o sea, que se bañen con el jabón de bebé y con ese mismo jaboncito que se limpien la herida. Tendemos a veces, y hablemos del proceso de cicatrización natural del cuerpo, cuando uno está viendo, mira, se me está poniendo amarillillo, y voy y lo raspo otra vez. Y tengo que lavarla, y voy y lo raspo otra vez. ¿Estoy interrumpiendo ese proceso de cicatrización, o cómo puedo identificar cuando esto es más bien como color infeccioso, podríamos decirle de alguna forma? Y es muy frecuente, Jenny, es muy frecuente, porque el paciente llega y me dice, es que tengo pus en el fondo. No, lo que es fibrina. La fibrina se forma normalmente para que las células sean como un andamio, para que las células de la cicatrización se den. ¿Cuál es la diferencia? Si usted tiene una lesión que no sana más de 4 semanas, ahí sí tiene que buscar una atención médica, porque ya ahí se detuvo la cicatrización, ya ahí no va a avanzar. Entonces, estarla limpiando y quitarlo, pues es parte del proceso que después de 4 semanas intervenimos nosotros para volver a limpiar la herida.
Hay personas que por alguna condición, pensando por ejemplo en personas diabéticas o por algún medicamento, tiendan a cicatrizar con mucha más lentitud y que el proceso se pueda alargar más que el resto. Sí, los pacientes que usan esteroides crónicos de manera crónica por alguna enfermedad autoinmune, los pacientes, los diabéticos per se, los vasitos se llenan como de azúcar alrededor, entonces esto se llama la glicosilación y eso no permite que las células trabajen de la manera adecuada en la parte de la cicatrización, entonces con ellos tenemos un poquito más de retraso, pero el adulto mayor per se cicatriza muchísimo más lento. Ok, cuando estábamos hablando ahorita de vendajes y ahora veíamos en las imágenes también el tema de la limpieza de la herida, ¿cada cuánto debería limpiármela? Porque a veces, me acuerdo que también decían, ay, no le ponga nada encima para que solita, decíamos, se ventile, se airee, decía uno, o póngale, pero estéla revisando. Tal vez en esa parte, ese protocolo que deberíamos seguir de cada cuánto observar mi herida o incluso hacer revisiones también en la piel de mi adulto mayor. Siempre las heridas se tapan. Okay. Por el riesgo de infección y además porque al taparlo genera un ambiente húmedo en la heridita y esto hace que las células vivan. Si yo la dejo, o a veces, no sé si usted escuchó alguna vez que póngale un bombillo como para que, o póngale la secadora para que se le seque la herida. Ay, Dios. Es súper frecuente y esto lo que hace es que desplaza partículas para que la infección siga o la infección empiece a crecer y a generar más bien complicaciones en la parte de cicatrización. Alcohol no, alcohol no, ¿cómo era? Agua oxigenada, agua oxigenada no, nada de eso. Nada de eso. Bueno, son las 10:16 de la mañana, estamos listos para entrar al consultorio. Recuerde que usted puede enviarnos su fotografía o puede hacer desde ya su llamada telefónica al número que va a aparecer en pantalla. Vamos con ese consultorio. Están mal los números de teléfono. Bueno, aquí ya tenemos algunos mensajes, sobre todo a través de nuestro WhatsApp. Y más que un mensaje, compañeros, no sé si están viendo que tenemos ya una primera fotografía que nos están enviando. Y dice, buenos días, bendiciones, mi abuela es una adulta mayor, tiene 90 años, a ella le aparecen moretones de la nada, pero no le duele tanto. ¿Qué le puedo poner en los moretes? Ella se duerme bien y al otro día ya amaneció con moretes y es más frecuente sobre todo en el tema de las manos. Contestemos esa pregunta y luego vamos con una fotografía, compañeros, que la podemos ir alistando. Los moretes. Esto es lo que hablamos de los hematomas seniles. Entonces, estos normalmente desaparecen entre los 2 y los 4 semanas sin ponerle absolutamente nada. Eso hay que ponerle pañitos de árnica, hay que ponerle esas cositas. Pues no, cuando suceden, lo que podemos poner es una compresa fría las primeras 24 a 48 horas y retirar y manejar esa pielcita muy hidratada. Sobrehidratar el adulto mayor. Usted, el adulto mayor, tiene que ponerle crema 3 veces al día si pudiera. Que tenga emolientes, que sea rico en ácido hialurónico, en ceramidas. Podemos darles vitamina C también para que el colágeno se estimule un poquito y esta trama o esa estructura que protege los vasitos crezca un poquito más y nos dé más soporte para que esos hematomas no sucedan. Doctora, tengo muchas fotografías, estamos listos. Vamos aquí de una vez entrando en materia. Vea, esta fotografía que le vamos a mostrar nos la está enviando una de nuestras televidentes, dice que se cayó y que se le hizo la herida que vamos a ver a continuación. Dice que un poquito arriba del tobillo. Usa sulfadiazina de plata y dice que le ha costado muchísimo sanar. ¿Cómo ve esa herida, doctora? Tal vez como es en el tobillo, ¿cierto? Ajá, exacto. ¿Ves? Estas son las heridas que son difíciles, porque aquí la piernita se hincha, entonces al hincharse pues la migración celular no es adecuada y no me permite la cicatrización. Además, no sé si por la sulfadiazina de plata, que se ve como esa parte, y la sulfadiazina pues era antes un medicamento muy utilizado, fue muy bueno en su momento, pero ahorita existen otro tipo de apósitos, otro tipo de manejo más avanzado de heridas que facilita la migración de los fibroblastos, que son los que producen el colágeno, y que los queratinocitos, que son los que forman la pielcita, se vuelvan otra vez a aproximar esos bordes. Tal vez entonces a cambiar de medicamento consultando a un médico. Y si tiene más de 4 semanas de que la herida está abierta, consulte, porque ya esto es una herida crónica y los manejos son diferentes. Siempre acuérdense, más de 4 semanas que una herida no cicatriza,
ya empezamos un proceso patológico. Ok, bueno, vamos a ver la siguiente. Dice que su mamá acaba de ser operada y que tiene 55 años, ella es diabética. Le pregunta, doctora, que qué debe hacer, sobre todo porque está viendo la herida un poquito amarillenta. ¿Cómo es? Esa sí es fibrina, esa fibrina. sí me parece que es fibrina. Eso ya ahí se detuvo el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización tiene 4 fases. Uno que es la inflamatoria, que pasa en las primeras horas, después viene la hemostasia, después viene la inflamatoria, que es esta precisamente, donde ya no se da la aproximación y se empieza a llenar de fibrina porque hay unas metaloproteinasas o hay como unas enzimas que hacen que se coman todo el tejido que va a ayudarme a cicatrizar. Y entonces ahí es donde uno no debería rasparle y quitarle lo amarillo, ¿o sí? Sí. Ahí se lo quito. Exacto. Y volverla como a sangrar un poquito, pero si vemos la foto, los bordes también están como blanquitos. Entonces, todas las heridas cicatrizan de los bordes hacia el centro. Entonces, siempre hay que revisar esos bordes porque si lo vemos, está como enrolladito. Entonces, ya el borde cicatriza, porque ya debe tener más tiempo, el borde cicatriza y ya la piel como que lee de que ya no tiene que aproximarse. Okay. Entonces hay que volver a reactivar esa herida para que se dé la cicatrización. Okay. Doctora, tenemos otra fotografía de una vez en pantalla. Dice, mi madre aparece con estos moretones por la mañana. Por la mañana no tiene, pero por la tarde vuelven a aparecer. El médico dice que la hemoglobina está bien y creemos que más bien es un golpe. Ella no recuerda más bien si se ha golpeado porque padece de Alzheimer, tiene también escoliosis y tiene un problema en los riñones. Aquí yo creo que le dio la información, ¿verdad? Clínica, doctora, pero estos golpes que aparecen también. Los hematomas seniles que veníamos hablando. Estos se hacen exactamente, ese es el típico hematoma. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar de ese hematoma? Que él no crezca, que no se ponga caliente, que no le duela, porque él per se va a desaparecer entre las 2 y las 4 semanas. Entonces, nada más protección con emolientes, le podemos poner un apósito para protegerlo para que no se golpee. Si es en los brazos, usarle siempre como manguitas largas para que esto no esté pasando y estos roces no se estén dando. Y lo más normal es que conforme pasan las semanas se va quitando y va cambiando el color. Okay. El problema es que si salen de manera espontánea, entonces ahí sí, porque podemos tener ya otra condición dermatológica que no es el hematoma senil. Okay. Pero el de la foto es exactamente lo que pasa con el adulto mayor. Excelente. Entonces nos sirvió de ejemplo también para las personas que en casa están viendo en su adulto mayor o ustedes mismos también este tema. Vamos con la primera llamada de esta cita médica, doña Flor, quien nos está llamando desde Siquirres. Doña Flor, bienvenida. Doña Flor, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. Excelente, doña Flor, adelante con su consulta y si puede bajarle un poquito el volumen al tele mejor para que nos escuche por el teléfono, ¿está bien? Sí, aquí estoy. Adelante con su consulta. Sí, esto lo mismo, es que era que yo tengo 66 años y a mí se me viera como la piel apenas me golpea un poquito, ya se me moretea. O si paso en algo muy durito, me raspo y se me friega la piel de las manos, ni más que nada los brazos, las manos. Exacto. Sí. ¿Usted quiere saber qué puede hacer entonces con eso? Sí, y me hacen el favor. Aquí está la doctora. Doña Flor, es lo más frecuente, esa pielcita de cebolla. ¿Y por qué las manos? Porque es lo que más expuesto usted estuvo al sol probablemente en toda su vida. Entonces hay un daño solar que hace que la piel sea muchísimo más frágil, además de que ya con la edad el colágeno baja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mantenga esas manos lo más hidratadas posibles. ¿Por qué? Porque las glándulas sebáceas en el adulto mayor también disminuyen. Entonces la humectación ya no es igual. Entonces tenemos que humectarla por lo menos 3 veces al día. Tome vitamina C todos los días, hidrátese bien, tome mucha agua y si puede esas en las manitas, pero si es en los brazos, trate de andar siempre como manga larga para evitar esos traumatismos, porque son mínimos y el vasito revienta. Ahora, doctora, que usted habla de esto y le estamos dando este consejo también a doña Flor, usted dice mantenernos bien hidratada la piel con cualquier tipo de crema, se habla mucho de la urea.
urea. Ajá. Que la cremita ojalá tenga esto de que hace... 5 al 10% sería lo ideal. Más del 20% no, porque más bien lo que hace es como que me debrida, esta es para otras cosas, pero busquen en las farmacias que tenga urea al 5 o al 10%, que tengan ceramidas, que tengan ácido hialurónico, que tengan vitamina D. Todas estas cosas nos ayudan a que la hidratación sea muchísimo mayor y la piel hidratada cuesta más que se abra. Igual es muy seca, la piel de adulto mayor es muy, muy seca, entonces también pica mucho. Entonces ellos con solo rascarse se hacen los hematomitas. Entonces mantengan muy hidratadas la piel, tomen bastante líquido todos los días y la vitamina C creo que también sería un medicamento diario que debería de tomar para favorecer a que ese colágeno no se pierda tan rápido. En suplemento puede ser, ¿no? Las que ven, capsulita. Correcto. Okay. La de 500 miligramos. Seguimos con otras preguntas. Dice, mi mamá es anticoagulada, tiene 94 años, está prácticamente encamada y se le abrió un poquito por el codo. Dice que ella le está lavando y le está poniendo una cremita. El tema de estarle lavando la herida, doctora, pensando en que es una paciente también encamada, ya nos enseñaba también usted que ojalá estarle cambiando de posición. ¿Alguna recomendación específica para una paciente anticoagulada? Siempre en esas prominencias óseas que están en contacto con los colchones, colocar como almohadoncitos para contrarrestar la presión. ¿Almohadas? ¿No? Sí, almohadoncitos chiquititos que me contrarresten la presión, no duros porque volvemos a hacer el mismo efecto, pero tienen que ser como acolchonaditos, que eso se llaman superficies para contrarrestar la presión y colocarle en los coditos, colocarle a la hora de sentarlos en la silla de ruedas. Estos pacientes existen cojines donde queda como el huequito para liberar la presión, porque es en serio, Jenny, o sea, más de 2 horas y ya la piel empieza a sufrir cuando está en una misma posición. Entonces cambiarlos de posición cada 2 a 4 horas es fundamental cuando están encamados. La hidratación, volvemos a lo mismo, pero si ya la heridita está abierta y es superficial, con óxido de zinc uno la puede ir ayudando. Hay cremas que vienen a base de óxido de zinc, vitamina E, vitamina D, y eso nos ayuda a regenerar el tejido. Lo que pasa es que hay que tener paciencia porque ellos cicatrizan muchísimo más lento. También existen otra gama de apósitos que en las clínicas especializadas de heridas venden para favorecer a esa cicatrización. Excelente, gracias doctora por ayudarle a nuestro televidente. Dice, buenas, a tía la operaron ayer de la rodilla y dice que les dijeron que la tenían que dejar al aire libre después del día 2, es decir, la herida debían dejarla expuesta. Lo que pasa es que con una cirugía, el apósito se coloca en sala de operaciones, sale de sala de operaciones y usted puede durar entre 48 a 72 horas tapadito, y a la hora que lo quitan, lo normal es que la herida quirúrgica ya está, o sea, nada más va a sanar. Porque si le empezamos a colocar cremas en el centro, entonces no se afrontan los bordes. Usted lo que hace es que humedece ese centro para que la epitelización se dé. Entonces la herida, sí, una herida quirúrgica, usted ya la tiene que dejar descubierta después de que el doctor le dice que se quite el apósito. Y no estarse poniendo cremas, y porque además podría, doctora, hacerle parecer a uno por fuera que ya todo está bien, exacto, ¿verdad? Y tal vez todavía está, como decimos, magulladito. Ajá, o maceran los bordes, entonces le ponen cuánta crema les dan en la farmacia, o a mi vecina le funcionó póngase esta, y entonces lo que hacemos es que maceramos bordes o generamos algún tipo de alergia alrededor de la herida para que esta herida, que está bien suturada, que tiene sus puntitos bien aproximados, se nos abran. Vea este caso, doctora, dice que ella tiene una cicatriz donde le sacaron un lipoma en la ceja. Dice que a veces se aprieta y le sale un poquito de pus, muy poco. Normalmente no me duele ni nada, pero ¿qué puedo hacer? Sí, yo preferiría mejor que consulten, porque fácil puede ser un quiste de inclusión que hacen a veces sobre la misma heridita, y lo que es como un cebito, porque nada más atrapa una glándula sebácea, la sutura, y lo que le sale es como sebo. Entonces yo sí preferiría que mejor consulte, porque es un lugar muy cercano al ojo y que esto no se nos pueda convertir en una celulitis periorbitaria. Doctora, le agradecemos muchísimo. Nada más para cerrar, el tema de medicina preventiva siempre es importantísimo. Hoy hablando de adulto mayor, ha insistido usted muchísimo en mantener esa pielcita hidratada, revisar también a nuestro adulto mayor constantemente. ¿Qué podemos agregar para cerrar? Siempre valorarle los taloncitos, revisarle la parte del sacro, revisarle la parte de las escápulas, los coditos,
que esas son las prominencias óseas más frecuentes que donde ellos se ulceran. Los brazos, estar revisando los brazos, que ellos siempre estén, ojalá con manga larga para evitar estos traumatismos. Y también en el tip, digamos, o lo más importante es cuando hacen los desgarros, vuelva a reposicionar esa pielcita para que no me genere una herida que va a durar bastante en cicatrizar. Nada de andar arrancándose la pielcita. Nada. Ya lo aprendimos. Exacto, con un aplicadorcito recién hecho, con un aplicadorcito lo van poniendo. O si el hematoma que hace es muy grande y hay que drenarlo, ir a un centro de hospital que le drenen la sangrita y eso se lo vuelven otra vez a posicionar y a los 5 o 7 días ya está hospitalizado. Doctora Joyce Barrantes, experta en manejo de heridas, le agradecemos muchísimo, de verdad, por habernos acompañado. Aprendimos muchísimo y sé que ahí en casa también anotaron muchísimas cosas de las que usted hoy nos enseñó. Gracias por contestarle también a nuestros televidentes a través de estas fotografías que fueron muy valiosas. El gusto ha sido mío. Bueno, son las 10:30 de la mañana. Quédese con nosotros porque venimos con la segunda parte de esta cita médica. Vamos a estar hablando de dolor en el tema de la columna. ¿Cómo está usted con eso? ¿Alguien en su familia lo tiene? Le vamos a traer la solución al regresar de la pausa. Quédese con nosotros. Al volver de la pausa. El dolor de espalda no siempre es consecuencia de un esfuerzo o una mala postura. Hay muchas cosas que no las puedo hacer, como digamos limpiar ventanas, lavar, cosas, oficio de la casa que lo hacía y que no lo puedo hacer para evitar una quebradura. Nunca me he quebrado. Esos dolores fuertes también están relacionados con el desgaste de la columna, una condición que se desarrolla con el paso del tiempo y que puede afectar seriamente la calidad de vida. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. 10:32 de la mañana. Gracias por continuar en esta cita médica aquí en Los Doctores. Ya le adelantábamos antes de irnos a la pausa. Vamos en esta segunda parte a hablar del manejo del dolor por desgaste de la columna. Ya nos acompaña y ya lo está viendo usted también al doctor Marco Lizano. Él es médico intervencionista en dolor y terapias regenerativas. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, un placer nuevamente estar acá. No, para nosotros siempre es un gusto tenerlo y sobre todo hablando de un tema que a veces ligamos solamente ¿verdad? Al tema de la edad, pero el desgaste podría presentarse también si tenemos algún tema incluso genético. Correcto. Muchas veces ese es un gran error que se tiende a catalogar un desgaste cuando estamos ya viejitos o después de cierta edad, y eso es un error, porque no porque algo se desgaste quiere decir que ya no se puede hacer nada al respecto o que ya estamos acabados, y todo lo contrario. Nada más que eso implica justamente un estudio correcto, una evaluación correcta y un tratamiento dirigido. Empezamos con las soluciones. Normalmente empezamos a hablar de qué lo genera. Empecemos de una vez con las soluciones, porque sé que hay muchas personas que hoy en la casa pueden estar diciendo, ¿verdad? Tengo una condición, todos vamos a tener desgaste. Esto ya no lo podemos quitar, es así, ¿verdad? Correcto. Lo que hacemos es buscar las alternativas para evitar que ese desgaste se haga más rápido. Porque, por ejemplo, si no hacemos actividad física, si descuidamos de la columna, si hacemos esfuerzos malos hechos, si descuidamos nuestra alimentación y demás, definitivamente un desgaste se va a dar más temprano que tarde. Pero todas las estrategias pueden ayudar a que el desgaste sea más progresivo y que no sea tan rápido ni tan acelerado. Cuando hablamos del manejo del dolor por desgaste, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de me jalé o tengo, ¿verdad? ¿Es igual de integral? Por ejemplo, ¿voy a terapia física también para un desgaste? Sí, a veces puede serlo. Por supuesto puede haber algún dolor por alguna mala fuerza, un mal dormir, hice un ejercicio mal hecho que tal vez guarda reposo, terapia física o inclusive en casa, pues hacer una compresa caliente, hacer un masajito, vibradores, este tipo de cosas pueden ayudar a generar un dolor puntual, un dolor agudo. Pero cuando ya es un dolor que viene por semanas, meses y que no mejora, ahí tengo que poner la atención para ver cuál estrategia integral la que me puede ayudar a mejorar ese dolor. Y normalmente en este caso, cuando es por desgaste, ¿qué me recomiendan? Usualmente tiene que hacerse un manejo integral, ¿verdad? Esta va a ser también la parte clave, digamos, del enfoque del tratamiento, porque en casa se pueden hacer muchas cosas. Cuando tenemos un dolor de columna, lo más típico es que haya espasmo y contractura muscular. Entonces, colocar compresas calientes, masajes, algo que uno tiene que hacer en casa, no tiene que ser necesariamente un terapeuta físico como una primera alternativa, ¿verdad? Cuando el dolor ya persiste y vemos de que no está mejorando, pues nunca está de más consultar a un profesional, que puede empezar con un terapeuta físico, que vaya uno con cierta regularidad, que me pongan electrodos, diferentes equipos,
hipos, masajes, calor, frío, y eso puede tender a mejorar los síntomas. ¿Cuándo uso calor y cuándo uso frío, doctor? Usualmente cuando se asocia a algo más muscular, por ejemplo, que estoy contracturado el cuello, que mueve la espalda, que se siente tensa y rígida, el calor puede funcionar, porque el calor lo que hace es relajar las fibras musculares, oxigenar el músculo y eso le permite que, ¿verdad?, funcione mejor. El frío se usa más para cuando hay inflamación. Entonces, por ejemplo, si me golpeo la rodilla, que es una articulación más expuesta, ahí es clave colocar frío, porque entonces me permite reducir inflamación para que la articulación permita movilidad pronto. Doctor, hablemos también de esas cosas. Ahora usted nos hablaba de sobrepeso, a veces la falta de ejercicio también puede ser, pero ¿qué factores hoy por hoy están acelerando el desgaste de la columna de los seres humanos pensando en cosas tan sencillas como esta, verdad? Exactamente, sí. Todo nuestro estilo de vida moderno lastimosamente le afecta a la columna. Desde el trabajo en la casa, el barber, la escoba, el palo piso, el ver el celular para abajo, los escritorios, todo está generando una presión mecánica sobre la columna. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que seamos sedentarios y no hagamos actividad física, que tengamos sobrepeso, y a veces se le achaca mucho el sobrepeso y el exceso de la grasa, pero también la baja masa muscular es tan importante como el exceso de grasa, porque los músculos son lo que le dan sostén y soporte a las articulaciones y a la columna en este caso. Entonces, cuando tenemos baja masa muscular, la articulación es la que hace todo el trabajo, no tienen que apoyarse en ese sostén y esa estructura tan importante que es el músculo, y por eso es que es fundamental la parte de la actividad física. No podemos pretender que un medicamento, un procedimiento vaya a sustituir esto es igual de importante que cualquier tratamiento. Hay pacientes que refieren, doctor, que ese dolor es más fuerte, por ejemplo, en las mañanas, o que ese dolor puede ser más fuerte cuando hay días fríos. ¿Todo esto es real? ¿Cómo lo manejamos pensando en me levanté y amanecí un poquito más rígido? No sé, ejercicios de estiramiento, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es muy típico que haya una rigidez matutina cuando hay este desgaste, ya sea articulaciones en la mano, en la columna, en las rodillas. Entonces, usualmente la idea es incorporarse progresivamente. Entonces, en la mañana, primero sentarse, pues hacer un poco de movilidad de las articulaciones y después ahí, conforme el cuerpo va calentando, por decirlo de alguna manera, uno se puede sentir mejor. Lugares fríos definitivamente pueden afectar porque donde hay espasmo muscular, el músculo tiende a estarse más tenso y usualmente lugares más cálidos puede generar un poco más alivio. Excelente. Son las 10:37 de la mañana, doctor. Vamos a conocer el caso de doña María Eugenia. Ella también nos compartió, ¿verdad?, cómo ha estado llevando el tema del desgaste en su columna, así que vamos a escucharle y luego regresamos también. Por cierto, invitadísimos desde ya, por favor, para que nos haga sus consultas, al igual que en la primera parte de la cita médica. Estamos ansiosos de poderle ayudar a usted o a su familia con ese tema. Doña María Eugenia López, vecina de Guadalupe de Cartago, tiene 70 años y nos contó cómo empezaron sus problemas de osteoporosis y qué otras complicaciones llegaron junto a esa condición. La osteoporosis me empezó después de que me operaron de matriz y todo eso que me quitaron, entonces me empezó la osteoporosis. Y entonces tengo desgaste en el lado izquierdo de mi columna. La osteoporosis es una enfermedad que puede avanzar silenciosamente y debilitar los huesos hasta afectar la calidad de vida. Pues sí, porque hay muchas cosas que no las puedo hacer. Como, digamos, limpiar ventanas, lavar, oficio de la casa que lo hacía y que no lo puedo hacer para evitar una quebradura. Nunca me he quebrado. Los controles médicos y chequeos preventivos pueden ser fundamentales. En su caso, fue precisamente durante una revisión médica que logró detectar el problema a tiempo. Realmente es muy silencioso. No da síntomas, sino que yo me di cuenta que tenía eso por controles después de que me operaron y por la endometriosis, no, la que le hacen el examen, la de los huesos, y entonces de ahí estoy en control. Bueno, muchísimas gracias a doña María Eugenia, que no solamente nos comparte este testimonio, sino que también nos da una luz, doctor, para hablar de otro factor que justamente detrás de cámaras ahorita le preguntaba, si realmente el tema hormonal, por ejemplo, a ella que le hacen una histerectomía, implica o influye también en ese aceleración del desgaste.
Correcto. El desgaste justamente del hueso es diferente, por ejemplo, al desgaste que puede ocurrir en un disco o una articulación. El desgaste del hueso es que la densidad del hueso se va perdiendo y en las mujeres es muy frecuente justamente con la perimenopausia, la menopausia o en situaciones como este tipo que hicieron un procedimiento en el cual quitaron posiblemente los ovarios y se pierde ese factor protector de las hormonas, del estrógeno y la progesterona. Entonces no es inusual de que cuando esto va ocurriendo se pierde ese factor protector y el hueso es más propenso a que se debilite. Y aquí justamente el tratamiento es fundamental, el tema de la actividad física, como ya conversaba, porque entonces como el hueso está débil, los músculos están débiles y a la hora que usted fortalezca puede justamente tal vez no recuperar el 100% de ello, pero sobre todo evitar de que siga empeorando. Y en este caso, doctor, ¿cuál sería la solución? Es decir, yo voy, me hago todo esto, me dicen hay desgaste y tenés un tema hormonal, ¿qué me hacen? Sí, y se puede empezar por ejemplo con suplementos y no tiene que ser suplementos médicos, puede ser incluso suplementos naturales, la vitamina D3, la vitamina K2, son suplementos que usualmente estamos muy deficientes. Ahora pasamos cubiertos con ropa, bajo techo, no nos exponemos al sol, entonces nuestra fuente principal de vitamina D se pierde. Lo que es la vitamina K ayuda justamente a que la absorción de estos nutrientes se dé de mucha mejor manera. Luego, después él tiene que conversar con el médico de qué tipo de actividad física. Usualmente ligado a la osteoporosis o osteopenia, el ejercicio contra resistencia, ya sean con liguitas, con pesas, máquinas, eso es lo mejor porque lo que pone a trabajar el hueso es el músculo que se trabaja. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por esta explicación y le vamos a agradecer de antemano porque al regresar de la pausa venimos con nuestro consultorio, así que aliste su llamada telefónica, su mensaje, ya estamos aquí atentos a recibirlo y vamos a estar hablando también de cuáles son los medicamentos más seguros también, por supuesto, para combatir ese dolor por desgaste en su columna. Ya venimos, quédese con nosotros. Cuando regresemos, el consultorio de los doctores sigue disponible. Envíe sus preguntas al 6477-7778. Ya venimos con más de Los Doctores. Bienvenidos a este consultorio. Para nosotros siempre va a ser un placer recibir todas las preguntas que ustedes tengan. Estamos hablando en este momento de desgaste en la columna, justamente con el doctor Marco Lizano. Aquí le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor. Vea, varias consultas tenemos aquí. Perfecto. La primera de ellas dice: buenos días, señores, les escribo desde Coronado. Me dijeron que tengo desgaste y eso está impidiendo que haga ejercicio y eso me provoca dolores. Es decir, hacer ejercicio también le está provocando dolores. ¿Qué me recomienda? Dice que ya él no va a poder practicar atletismo. Dice que no es élite, pero que le gusta mucho el tema del atletismo. ¿Qué puede hacer? Sí, primero cuando ya el ejercicio está generando dolor, eso es una alerta y una señal para consultar, para determinar exactamente cuál es el origen del dolor y poder tratarlo, porque algo clave e importante es eso, que se pueden utilizar medicamentos, se pueden utilizar diferentes terapias para aliviar el dolor, con la intención de que la persona vuelva a recuperar su función y pueda seguir haciendo actividad física, el fortalecimiento para evitar que este desgaste se acentúe. Doctor, tengo aquí un caso que dice: buenos días, padezco de fibromialgia, hace 9 meses me operaron la columna, pero soy alérgica a los AINES. ¿Qué puedo tomar contra el dolor? Porque el acetaminofén ya no le está haciendo. Sí, cuando una parte clave de una cirugía de columna es también la rehabilitación que se puede hacer, porque por supuesto después de la cirugía va a estar inflamada, va a estar magullada y es necesaria la utilización de medicamentos. Los antiinflamatorios se usan por periodos cortos mientras se da el proceso de recuperación, pero luego justamente tiene que ser un proceso ya sea de terapia, de acondicionamiento y fortalecimiento. Si el dolor está persistiendo a pesar de la cirugía y demás, pues es donde hay que consultar al médico para ver qué se está dejando de hacer o qué falta por hacer. Dice otra: voy a tratar de pronunciar bien esta condición. Buenos días, tengo espondilolistesis. Perfecto. Grado 2, con nervio pierna derecha atrapado también. Su pregunta es si esto es un tema para una cirugía. La solución definitiva para una espondilolistesis suele ser la cirugía. Esa es como la solución, digamos, para acabar el problema, por así decirlo, porque eso quiere decir que una vértebra se está corriendo sobre la otra. Muchas veces este tipo de condiciones se pueden controlar sin la necesidad de cirugía. Por ejemplo, fortalecer los músculos, procedimientos para el dolor, mejorar la limitación del peso. Y sigo insistiendo con esto porque eso es fundamental. Muchos pacientes pueden mantener condiciones tipo de espondilolistesis bien controladas sin la necesidad de cirugía. Puede que llegue el momento que eventualmente el pinchamiento del nervio es tanto, que ya la pérdida de la función es tanta o que el nervio empieza a fallar, de que ya eso lastimosamente la cirugía está indicada, porque siempre y cuando sea dolor se pueden hacer muchas cosas al respecto, pero cuando ya el nervio falla, esa es una bandera de alarma.
Bueno, importante entonces, muchas gracias, doctor. Dice, una amiga de 35 años fue diagnosticada con escoliosis, tiene desgaste en vértebras, pero el neurocirujano solo le mandó cuidados paliativos para el dolor intenso. Dice que a veces no tiene movilidad en una pierna, que no aguanta la fisioterapia, que le mandaron radiofrecuencia y también el medicamento Tramal. No mejora y ya son muchos meses. A veces no puede movilizarse. Y ojo que también la edad, ¿verdad? 35 años. Correcto. Y aquí es donde no hay que tener el error, porque entonces si se está haciendo manejo paliativo y con medicamentos como el Tramal, el promedio de vida en Costa Rica cada vez es mucho más alto. No, ¿qué va a hacer esta paciente? No va a tomar Tramal por los siguientes 50 años, ¿verdad? Entonces hay que ver si efectivamente la escoliosis es la causa del problema, porque a veces 1 de cada 10 personas puede tener escoliosis y tal vez no le duele la espalda. Entonces hay que ver si efectivamente esa es la causa del problema y luego de ahí justamente identificar lo que está ocurriendo para poder dar un abordaje directo al problema, porque como le digo, tiene que pensar a largo plazo. No sabemos cuánto va a ir ella y no puede estar en esa situación. Excelente. Vamos a recibir, doctora, a doña Elizabeth, que nos hace su llamada desde dónde, compañeros? Desamparados. Qué linda, doña Eli, ¿cómo está? Bienvenida. Aquí con mucha agua y mucho suelo. Ay, Dios mío, en serio, está lloviendo en aquel lado de la ciudad, entonces. Sí, bastante. Ay, bueno, bienvenida. Adelante con su consulta, qué gusto escucharla. Bueno, excelente programa, todos los días lo veo. Hasta ahora pegué. Eso, bueno, bienvenida. Siempre llamo, pero nunca pego. Qué dicha que hoy sí. Yo tengo escoliosis hace muchos años. De hecho, yo camino un ratito ahí en Multicentro de Desamparados y ya tengo que sentarme porque siento que me voy a descomponer del dolor. Pero nunca me han mandado nada. O sea, me hicieron la placa, sale ahí toda torcida la columna y punto. No me mandaron, pero ni acetaminofén. No entiendo si eso tiene algún tratamiento o algo así. Ya no tengo como operación porque voy a cumplir 73, entonces como que no. Okay. Esa era mi consulta. Muchísimas gracias y bendiciones para ustedes. Amén, igual para usted. Muchísimas gracias por la consulta. Y sí, justamente no todo tiene que ser cirugía y más bien ahora la tendencia es a tener que operarlo menos porque por dicha ahora existen alternativas para el control de los síntomas y de muchos padecimientos de columna. El hecho de que al tener que caminar pocas distancias ya empiece con dolor, eso justamente es una cosa que nos tiene que llamar la atención y alertarnos, ya que la escoliosis puede ser una situación que esté influyendo, pero puede que no sea la única causa del dolor. Muchas veces en la radiografía se pueden englobar este término desgaste que le dicen a la persona tal vez como por agilizar la consulta, por usar un término rápido de que está desgastada y da la connotación que no se puede hacer nada al respecto, pero tal vez ocupe un estudio un poco más profundo como alguna resonancia magnética o una evaluación un poco más específica para ver qué más se puede hacer al respecto, porque siempre lo que se puede hacer, eso que no se puede hacer nada al respecto está equivocado, ¿verdad? Bueno, sí, y habría que reeducarnos también sobre eso, ¿verdad? Muchísimo. Definitivamente. Doctor, aquí hay una pregunta, tiene una serie de medicamentos, pero me voy a enfocar en la parte de lo que ella nos describe. Dice, tiene desgaste degenerativo, hernia en L5 y S1, también osteoporosis, fibromialgia, artritis reumatoidea. Dice que está en control en la clínica del dolor y lo que han hecho es más bien aumentarle el tema de los medicamentos, pero dice que no ve resultados. Nos cita aquí, ¿verdad?, la cantidad de medicamentos y lo que pregunta es que qué puede hacer porque ninguno de estos medicamentos le está haciendo nada. Y le hago esta pregunta, y no estoy mencionando los medicamentos, doctor, no solamente porque son bastantes, sino también porque usted ya nos lo ha venido compartiendo, ¿verdad? No solamente es un tema de medicamentos como tal. Sí, correcto. Y también hay que tener ese cuidado de que no se puede caer en el error de que el medicamento es simplemente subirle la dosis. Ahí es donde tal vez hay que echar un paso para atrás y reevaluar y ver qué es lo que está pasando o qué está faltando de hacer. Los medicamentos, muchas de ellas crean dependencia, sobre todo lo que son los opioides, como el Tramal, la morfina, la codeína y otros. Entonces tenemos que evitar el uso de estos medicamentos de manera prolongada porque si no, eso es lo que va a pasar, más dosis sin conseguir alivio y mejora. Ahí es donde insisto y dimos que el tema del trabajo integral es importantísimo. Por supuesto, nadie quiere tener dolor, nadie quiere pasar una situación de esas, pero la actividad física, el fortalecimiento es fundamental y por supuesto, tal vez no puede hacer cualquier tipo de actividad física, tiene que estar indicada, apoyarse con terapia física, el tema de si estoy con sobrepeso, perderlo, si me falta músculo, ganarlo, porque si estamos buscando la solución de medicamentos, eso puede ser un error y más bien nos puede traer otros problemas de salud, porque por ejemplo el antiinflamatorio sube la presión, el antiinflamatorio genera problemas estomacales, el acetaminofén, que consideramos que es tan noble, se pasa por el hígado y también puede llegar al problema. Sí, efectivamente esto es un tema integral, ¿verdad? Y ahí viene otra vez la palabra de reeducarnos entonces también para poderle meter movimiento al cuerpo, que es muy importante. Dice, esta consulta es de una persona
persona que tiene artrosis, dice que pasa con mucho dolor, que tiene un problema renal nivel 3, que qué puede tomar porque además está operado del corazón porque le hicieron un cambio de válvula aórtica. Doctor. Sí, definitivamente cuando hay situaciones de salud de ese tipo se complica más el manejo, sobre todo farmacológico, o sea, con los medicamentos, porque va a estar limitado el uso de antiinflamatorios y ciertos tipos de medicamentos por lo mismo, porque el antiinflamatorio sube la presión y si tenemos un corazón ya con un problema, pues podemos exponernos a más problemas. En este tipo de casos, cuando ya los medicamentos suelen ser una limitación, existen tratamientos dirigidos para el manejo de dolor, porque por ejemplo para columna se pueden hacer bloqueos espinales, se pueden hacer infiltraciones, que son procedimientos más dirigidos para que le permita recuperar la función a la persona. Insisto, la solución no está en el procedimiento ni en la infiltración, es simplemente que me da una ventana de oportunidad para empezar a hacer todo un trabajo de rehabilitar y fortalecer. 10:53 minutos de la mañana, doctor. Para ir concluyendo, me gustaría también hablarle a las personas que tal vez hoy, después de ver esta entrevista, empiezan a hacer más conciencia de su cuerpo y dicen, ¿hay algo que yo pueda hacer para prevenir? ¿Hay exámenes que me pueda hacer también para determinar cómo está mi columna y demás? Y tal vez, ¿por qué no? También para esas personas que hoy ya tienen un diagnóstico que quieren retrasar ese desgaste. Sí, entonces lo principal en casa que uno puede hacer es, ahora hay mucha información en internet, ¿verdad? Mucha de ella es muy cierta, mucha de ella hay que leerla con cierto cuidado, pero cambios pequeños en la casa, de consumir más proteína, de reducir carbohidratos, tomar cosas menos azucaradas, o sea, nutrir al cuerpo y no solamente llenarlo, son cosas fundamentales para una salud y no solamente la columna. Luego, es importantísimo revisarnos, cuando uno nota que tiene un dolor que no mejora y que persiste, nunca está de más hacer una radiografía, no necesariamente se ocupa una resonancia magnética para empezar a educar y hacer cambios para que este desgaste no avance. Van a haber casos específicos que sí se requieren resonancia magnética para un detalle, para un estudio más profundo. Y después de ahí, justamente lo que hablamos, la reeducación, crear esa conciencia de fortalecer, hacer el ejercicio, buscar ayuda para que nos orienten de qué tipo de ejercicio puedo hacer o no, porque para eso estamos, ¿verdad? Para poder justamente orientar a la persona y no caer en el error de esto, de que tengo un desgaste y tengo que aprender a vivir con él y abusar de medicamentos, ¿verdad? Vitamina D, vitamina K. K2. ¿Qué más podríamos tener? Ahora se ha puesto muy popular el tema del uso del magnesio, que justamente ayuda a regular el ciclo del sueño, ayuda justamente a articulaciones y ligamentos. El omega 3, que a veces no siempre comemos que aguacate, que algún salmón, por ejemplo. Entonces el omega 3 es una fuente, un nutriente importantísimo para el cerebro y para los nervios. Complejos de vitamina B también para recubrir el nervio. Y cositas en la casa también, ¿verdad? Como les decía, calor, frío, masajes. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No tenemos que caer en el error de que nada se puede hacer y estamos listos, ¿verdad? Doctor Marco Lizano, le agradecemos muchísimo por acompañarnos a lo largo de esta segunda parte de nuestra cita médica el día de hoy. Aprendimos mucho. Espero que sí. Y yo creo que sobre todo este llamado a la medicina preventiva también y a no normalizar los dolores. Para nada. Bueno, muchísimas gracias a usted y gracias a ustedes también ahí en casa por hacer sus llamadas, sus consultas, por estar siempre pendientes. Recuerde que su cita médica es de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana. Fue un placer haberles acompañado. Que Dios los bendiga. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Que estén muy bien.